Mis queridos amigos, reciban un cordial saludo. Quien les habla una vez más, Mario Salgado, su asesor psicosocial del proyecto Actuemos Juntos. Es una alegría, me encuentro muy feliz por haber recorrido todo este tiempo con ustedes. 3 meses que parece que fueran ayer que hubiesen iniciado, donde hemos visto el compromiso, el amor, el cariño de cada uno y también cómo han abierto esos corazones, cómo nos han abierto sus hogares, sus familias, cómo nos los han presentado de esta manera virtual. Esperamos indiscutiblemente que algún día podamos vernos de manera presencial, poder estrecharnos en un abrazo, en un apretón de mano y compartir un café. En este momento me dirijo a hacer el último video de este eje temático que contempla el proyecto Actuemos Juntos. Es maravilloso, vamos a aprender muchísimas cosas y digo que vamos porque he aprendido muchísimo con ustedes y sé que lo voy a seguir haciendo. Vamos a hablar de un tema maravilloso, no vamos a darle más preámbulo porque sé que ya están a la expectativa. Vamos a hablar de las emociones y vamos a definir unas emociones básicas y también vamos a mirar cómo controlar precisamente esas emociones para que se conviertan y nos ayuden en nuestros procesos de adaptación. Vamos a definir entonces a continuación qué son las emociones. Las emociones son un proceso que activa el organismo ante una detección de algún peligro, amenaza o desequilibrio, con la intención de generar una respuesta para controlar una situación, teniendo en cuenta que cada persona las experimenta de forma particular, de acuerdo a sus experiencias vividas, aprendizaje y estado concreto. Vamos a desglosar o vamos a dividir este concepto para ir explicando parte por parte. Primero nos habla de que es un proceso que activa el organismo. Esto quiere decir que coloca el organismo en alerta. ¿Para qué? Para adaptarse o para dar una respuesta adecuada y asertiva a una situación. Y se activa precisamente ante la presencia cuando él detecta un peligro, una amenaza, un desequilibrio, con la intención de generar una respuesta para controlar la situación. Ejemplo de ello, si te encuentras en peligro, si ven que vienen unas personas armadas siguiéndote, lo más probable es que tú huyas, salgas corriendo. Entonces, esa emoción de miedo, de temor, que fue identificada por el organismo, ayudó a que corrieras y muy probablemente a que corrieras como nunca lo habías hecho. También nos dice, teniendo en cuenta que cada persona las experimenta de forma particular, de acuerdo a sus experiencias vividas, aprendizaje y estado concreto. Entonces no va a responder de la misma forma una persona que sepa artes marciales o que esté entrenada para defenderse ante estas situaciones de peligro. Muy probablemente su respuesta va a ser diferente, de pronto va a esperar a esas personas, las va a desarmar, en fin, o sencillamente va a huir como tú y yo muy seguramente lo haríamos. Entonces encontramos que las emociones aquí todavía no las definimos como buenas y malas. Las emociones es un proceso que nos permite a nosotros responder ante una situación determinada. Más adelante vamos a ver algunas cosas muy puntuales. Para dar buen uso de nuestras emociones es necesario aprender 3 conceptos, que son los siguientes. Primero, reconocer de forma consciente nuestras emociones, qué sentimos y darle una etiqueta verbal. Es importante reconocer, identificar, darle esa etiqueta, o sea, colocarle nombre a lo que estamos sintiendo, si es rabia, si es frustración, enojo, ira, alegría. Tenemos que definir qué es lo que estamos experimentando en nuestro ser. Segundo, comprender lo que sentimos internamente y saber reflexionar la complejidad de los cambios emocionales. Entonces, ya inicialmente le identificamos, le colocamos un nombre, pero acá vamos a empezar a identificar también cuáles son esos sentimientos, qué me está pasando de manera interna, taquicardia, sudoración,
labios resecos. Entonces, aquí vamos a empezar para poder manejar un autocontrol. Sabemos, por ejemplo, que las personas que no tienen muy buena respuesta ante las emociones, muy probablemente también se ven afectadas en su salud con algunas enfermedades como la hipertensión arterial. Entonces encontramos que el manejo de la emoción, primero identificarla y después empezar a establecer cómo nos estamos sintiendo, va a permitir que vayamos autorregulando nuestro organismo para dar una respuesta adecuada. Y tercero, ser capaz de manejar y canalizar todas las emociones vividas. Debemos canalizarla, pues más rabia que tenemos, no vamos a tentar con la otra persona. Entonces, aquí es muy importante tener algunas actividades que realizar, donde podamos canalizar, donde podamos desahogar, donde podamos desplazar esos sentimientos que estamos sintiendo. Ejemplo, haciendo deporte, una buena alimentación, caminando. Puede que también a algunas personas les guste leer para relajarse u otras dibujar. Entonces tenemos esos tres aspectos. Recuerda, primero le colocamos un nombre, la identificamos, después empezamos a identificar qué hay dentro de nosotros y después le damos un manejo adecuado. Las emociones básicas con las cuales más nos identificamos son miedo, tristeza, alegría e ira. Vamos a definir brevemente cada una de ellas. Entonces, el miedo es un mecanismo para defendernos ante una situación de peligro o amenaza, sean estas reales o imaginarias, produciendo un estado de ansiedad, incertidumbre o inseguridad. Entonces, encontramos que el miedo es un mecanismo para defendernos. Si nosotros, por ejemplo, nos encontramos, vamos caminando por un callejón y nos encontramos de frente a un león, muy probablemente vayamos a sentir miedo. Y ese miedo, ¿qué crees que nos va a ayudar a realizar? A huir, a correr, a saltar muros, pero todo para poder adaptarnos a ese momento, para poder resguardarnos, para poder salvar nuestra vida. La tristeza aparece en las personas como respuesta a una situación de pérdida, ya sea de personas, frustración laboral, ruptura con la pareja, pensamientos negativos, culpa, soledad, entre otras. Entonces, la tristeza puede ser una respuesta adecuada ante una determinada situación. ¿Cómo así? Vamos a la primera parte que nos dice el concepto. Ante una situación de pérdida. Si a ti te informan que acaba de fallecer un ser querido, lo más probable es que ante esa situación de pérdida tú te sientas triste. No vas a experimentar alegría en ese momento. Sería una conducta desadaptativa, o sea, una conducta o una respuesta inadecuada a que en ese momento te sientas alegre. O de pronto te retiraron del trabajo, te cancelaron el contrato, tienes muchos compromisos que realizar. Lo más probable es que en ese momento experimentes también tristeza ante la ruptura de una relación amorosa de mucho tiempo, al cual le habías dedicado empeño, sacrificio, amor, cariño. También puedes que te sientas triste. Estos episodios de tristeza van a durar un tiempo, pero después van a ir desapareciendo porque tu ser, tu organismo, tu conciencia va a empezar a captar y a quedarse con lo que le sirve para poder resolver una situación a futuro, para poder manejar futuras tristezas o futuras situaciones de tristeza. Tercero, la alegría es una emoción de bienestar y seguridad que sentimos cuando se alcanzan los deseos o el cumplimiento de alguna ilusión. Entonces adquieres o alcanzas un objetivo que te habías trazado, te gradúas, obtienes un nuevo trabajo, nace un hijo, nace un nieto. Eso es una alegría. Entonces esa respuesta de satisfacción, esa respuesta de placer, esa emoción te va a permitir adaptarte y disfrutar el momento. Disfrutar el momento. ¿Con qué? Con alegría. Y cuarto, la ira. Es un estado emocional que varía en intensidad. Tiene grados. La ira, hay enojos, hay furia, hay una ira intensa, pero para eso es importante lo que revisábamos anteriormente, ¿recuerdas? Identificar esa ira, en qué grado está. Para esto yo te voy a colocar un ejercicio. Si este es tu comportamiento
más cercano, el más repetitivo, el que más frecuentas día a día, entonces vas a tomar un calendario y vas a tomar los días de la semana y vas a anotar de esos 7 días cuántos días cogiste rabia, cuántos días experimentaste ira. Y también vas a notar cuántas horas diarias le dedicas a esa ira. Eso es muy importante, porque si vemos que la mayor parte de los días de la semana estás experimentando ira, si le estás dedicando cada vez más tiempo a ese enojo, perdón, entonces es importante revisar, detenerse y mirar cuál es el causante de esa rabia. Muy probablemente no sea externo, sino algo que tienes en el corazón, algo interno que hay que sanar, que hay que sacar, que hay que elaborar. Y finalmente, vamos a aprender a través de 5 reglas básicas a controlar nuestras emociones. La primera, cuando no es oportuno manifestar lo que sentimos. Hay veces que no es oportuno manifestar lo que estamos sintiendo en el momento. Tienes que identificar el momento adecuado. 2, cuando las conductas inducidas por nuestras emociones tienen o pueden tener consecuencias negativas, cuando hace las cosas con rabia, cuando hace las cosas con ese enojo, cuando estás en un momento de una tristeza profunda, es importante identificar que de pronto, en vez de aportar, lo que estás haciendo es que estás complicando más las cosas. Entonces es importante también reconocer esos estados. 3, cuando somos conscientes de que nuestras emociones interfieren en nuestros pensamientos y conducta. Esto es una regla. Por eso es importante hacer ese paralelo. Si estás experimentando situaciones bastante fuertes, emociones bastante fuertes, es bueno que te detengas y puedas reflexionar un poco, a ver de qué manera esas emociones están interfiriendo, están haciendo parte en la toma de decisiones, en la resolución de conflictos, en la convivencia familiar, e inclusive en la relación de trabajo o en la relación de pareja. 4, conocer nuestros picos emocionales, saber en qué momento me voy a desbordar, saber en qué momento va a salir lo peor que tengo de mí, saber en qué momento no soy funcional. Es el momento de identificar para poder tener ese autocontrol y no después arrepentirnos de todas las cosas y todos los errores que cometemos cuando estamos frente a una emoción que no controlamos. Y cuarto, comprender a los demás y establecer vínculos duraderos. Qué importante es la empatía, qué importante es el respeto, qué importante es tener en cuenta las emociones de las otras personas. A veces creemos que nada más somos nosotros. No me hables que estoy enojado. Yo no quiero saber nada, sin saber que la otra persona quizá lo que está necesitando es que la escuchen, es que la comprendan, es sencillamente que le den un abrazo, que le miren a los ojos. Entonces, es importante poder identificar las emociones para poder comunicarnos de la mejor manera con los demás. Dice esto, reconocer las emociones de los demás y ser empático, ser agradable, aceptar y respetar el enojo, la alegría, la tristeza o el miedo de la otra persona. Y en vez de juzgarlo, ayudarle a cómo afrontarlo y ayudarle a desarrollar planes adecuados para que pueda él con esas emociones adaptarse al medio, adaptarse a la situación de la mejor manera. Este es el video que corresponde a las emociones. Espero que haya sido de tu agrado. De antemano te envío un fuerte y caluroso abrazo y estrechada de manos muy, muy afectuoso. Gracias por atender a esta serie de videos. Gracias por filtrar, por captar, por permitirme y permitirnos a todos desde el proyecto Actuemos Juntos entrar a tu corazón, entrar a tu familia, entrar a tu hogar. Gracias por la atención prestada.